Bienvenidos. La historia del pensamiento occidental reposa sobre una serie de pilares conceptuales erigidos en la antigüedad, y pocos son tan determinantes como la teoría del conocimiento de Platón. En el centro de su propuesta encontramos una noción revolucionaria, un concepto clave que lo articula todo: el eidos, la forma o idea. En la sesión de hoy vamos a desentrañar con rigor qué significa este concepto y por qué, milenios después, su relevancia permanece intacta. Toda la empresa filosófica de Platón parte de una pregunta tan sencilla de formular como compleja de resolver. Una pregunta que resuena, de hecho, hasta nuestros días. Si el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos es un flujo constante, si todo nace, cambia y perece, ¿cómo podemos aspirar a un conocimiento que sea cierto, estable, definitivo? La célebre teoría de las ideas no es por tanto un mero ejercicio metafísico, es la respuesta sistemática y profunda que Platón elaboró para afrontar este formidable desafío gnoseológico. Así pues, para dar respuesta a esa pregunta, el punto de partida de Platón es una distinción capital. Para él, no todo aquello que solemos llamar saber tiene la misma categoría. Es necesario establecer una división jerárquica en nuestras formas de conocer. Platón reserva el término episteme para designar el conocimiento auténtico, el saber en su sentido más elevado y puro. Y aquí, en este cuadro, podemos apreciar la naturaleza de esa distinción. Por un lado, tenemos la doxa, la opinión. Su objeto son las cosas sensibles, los entes particulares que nos rodean, como por ejemplo un caballo concreto que vemos en el campo. La vía de acceso a este mundo es, naturalmente, la de los sentidos, y su carácter es por definición cambiante y particular. Pero en el otro extremo se alza la episteme, el saber verdadero. Su objeto ya no es la cosa sensible, sino el eidos, la idea. No un caballo, sino aquello que define el ser caballo. Su vía de acceso ya no son los sentidos, sino el intelecto, la razón. Y su carácter, en radical contraste con la doxa, es permanente y universal. Esto nos conduce inevitablemente al corazón de la teoría. Si el verdadero saber se ocupa del eidos, la pregunta es ¿qué es exactamente el eidos? Para ilustrarlo, Platón nos ofrece una metáfora de enorme potencia. El eidos es la armadura conceptual de la realidad. No se trata, por tanto, de un objeto físico más, sino de la estructura inteligible, invisible, que define a una cosa y hace que sea aquello que es. Dicho de una forma más precisa y formal, el eidos es la definición esencial de una cosa. Es la respuesta a la pregunta fundamental: ¿qué es esto? Es el conjunto de determinaciones que establecen el modo de ser de algo, aquello por lo que, por ejemplo, un caballo es un caballo y no una mesa. El verdadero conocimiento, la episteme, no se dirige a las cosas particulares, sino a esta definición que les confiere su identidad. Para comprender por qué Platón sentía la necesidad de postular el eidos, basta con que observemos con atención el mundo sensible. ¿Qué encontramos? Una realidad plagada de contradicciones. Un mismo objeto sensible, por ejemplo, puede ser calificado de grande si lo comparamos con una hormiga, pero simultáneamente pequeño si lo situamos junto a una montaña. Sus cualidades son relativas, dependen siempre de la perspectiva. Es y no es grande al mismo tiempo. Pero he aquí el contraste decisivo que nos presenta Platón. Mientras que la cosa física es contradictoria y relativa, el concepto, el eidos de grandeza, es siempre y de forma absoluta grande. La idea de grande nunca puede ser pequeña. La determinación conceptual es siempre idéntica a sí misma, no admite en sí a su contrario. Este es el punto crucial. Solo el eidos es en propiedad, de manera plena, aquello que enuncia. Es precisamente en este punto donde debemos detenernos un momento. Es necesario para aclarar uno de los malentendidos más extendidos y persistentes en la historia de la filosofía, la interpretación simplista de que Platón postuló la existencia de un mundo de las ideas literal. Claro, esta interpretación popular nos lleva a formular la siguiente pregunta. Si las ideas no están en nuestro mundo sensible, ¿significa que habitan en una suerte de paraíso conceptual? ¿En otro lugar físico o místico al que se accede de alguna forma? La respuesta que Platón nos ofrece es infinitamente más sutil y filosóficamente más potente. Es de suma importancia entender que esta lectura de las ideas como realidades ultrasensibles, situadas en un más allá trascendente al que el sabio podría acceder a través de una especie de intuición mística, no es propiamente platónica. Es la interpretación que siglos más tarde desarrollará la escuela neoplatónica y que por su aparente sencillez ha calado hondo en la cultura popular. Para comprender a Platón en sus propios términos debemos desprendernos de esta imagen. Para lograrlo, para penetrar en el núcleo del pensamiento platónico, necesitamos abordar la que es quizá la distinción más importante, sutil y decisiva de toda su metafísica, la diferencia fundamental entre el ser y el existir. Desglosemos esta diferencia.
Una cosa sensible, como un caballo particular, existe. Esto significa que es tangible, ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. El eidos, en cambio, la idea de ser caballo, no existe en ningún lugar. Un caballo particular es un caballo, sí, pero lo es, por así decirlo, de prestado, de forma temporal y precaria, nace y perece. El eidos, sin embargo, es propiamente la esencia del caballo, de forma eterna e inmutable. Mientras la cosa física depende del eidos para ser lo que es, el eidos es el fundamento permanente de su ser. Y con esto llegamos a una afirmación que puede sonar paradójica, pero que es el punto culminante de este razonamiento. Las ideas no existen. Si existieran en alguna parte, ya fuese en un mundo celestial o en nuestra mente, serían simplemente otras cosas, otros hechos del mundo, y como hechos estarían sujetos al cambio y perderían su estatus. Su validez absoluta, su capacidad para fundamentar el conocimiento cierto, depende precisamente de que no sean un hecho. No son algo que existe, sino la condición de inteligibilidad de todo lo que existe. Una vez comprendido este punto crucial, podemos finalmente apreciar la consecuencia última de toda esta arquitectura filosófica. Este complejo andamiaje conceptual es el que permite a Platón fundamentar la posibilidad de verdades con validez absoluta, es decir, verdades que son, por un lado, universales y por otro, necesarias. Consideremos, para ilustrarlo, una proposición clásica, de apariencia sencilla. El hombre es mortal. Desde una perspectiva platónica, el significado de esta afirmación trasciende por completo la mera constatación empírica. Analicemos el significado del verbo es en esta sentencia. En primer lugar, la universalidad. Cuando decimos el hombre es mortal, no nos estamos refiriendo solamente a la suma de todos los hombres que de hecho existen o han existido. Nos referimos a todo hombre posible. La afirmación se aplica a cualquier entidad que responda al eidos de hombre. Y en segundo lugar, la necesidad. El es no significa es de hecho, como si fuera una casualidad. Significa tiene que ser. Expresa una conexión necesaria e intrínseca entre el eidos de hombre y el eidos de mortalidad. No es que sea así, es que no puede ser de otra manera. Y esto nos deja, a modo de conclusión, con una pregunta final, una reflexión que demuestra la asombrosa vigencia del pensamiento platónico. Si la ciencia, en su aspiración más elevada, no busca simplemente catalogar hechos particulares, sino formular leyes universales y necesarias, ¿cuál es entonces su verdadero objeto de estudio? ¿Acaso son las cosas que existen, cambian y perecen? ¿O son más bien los eidos? Esas estructuras inteligibles, permanentes y necesarias que simplemente son. Es una cuestión profunda que nos invita a seguir pensando.